¿Qué sucede cuando un erudito afable se convierte en uno de los más fervientes defensores de la verdad frente al poder imperial? Conozcan a San Bruno de Segni, un monje tranquilo convertido en obispo que defendió con valentía la presencia real y los derechos de la Iglesia, incluso cuando le costó todo. San Bruno de Segni nació alrededor de 1047 en Solero, Italia. Desde joven, su amor por las Escrituras y la Iglesia forjó su camino. Educado en teología y escritura, se unió a los benedictinos y se hizo conocido por su profundo intelecto y santidad personal. En 1079, el Papa Gregorio VII le pidió a Bruno que defendiera la doctrina de la Eucaristía durante un debate público con Berengario de Tours, quien negaba la presencia real. La apasionada defensa de Bruno del verdadero cuerpo y sangre de Cristo impresionó tanto al Papa que fue nombrado obispo de Segni. Aunque era obispo, Bruno siguió siendo un monje de corazón. Anhelaba la paz de la vida monástica. Sin embargo, su deber hacia su rebaño y el Papa lo mantuvo a la vanguardia de la reforma de la Iglesia, especialmente en la lucha contra la simonía y la investidura laica. También fue abad de Montecassino, aunque renunció al cargo al considerar que la tensión entre el liderazgo espiritual y la influencia mundana era insoportable. Bruno apoyó firmemente la autoridad del Papa Pascual II, pero cuando éste cedió ante el emperador Enrique V sobre la investidura, Bruno se opuso. Reprendió públicamente al Papa y regresó a su diócesis con humildad, demostrando su inquebrantable compromiso con la doctrina de la Iglesia, incluso por encima de la política papal. Bruno dejó tras de sí poderosos comentarios bíblicos, especialmente sobre los Salmos y los Evangelios, apreciados por su claridad y profundidad. Murió en 1123 en Segni, donde había servido fielmente durante más de 40 años. Fue canonizado en 1181 por el Papa Lucio III, recordado como un defensor de la verdad, la sencillez monástica y la unidad de la Iglesia. En una época en la que la verdad era a menudo silenciada por el poder, San Bruno de Segni eligió el camino angosto. Su sabiduría guió a los papas, su valentía desafió a los emperadores y su amor por la Eucaristía aún arde hoy. Si la valentía y la devoción de San Bruno te inspiraron, dale a me gusta, comenta y suscríbete a Leyendas de Santos. Comparte este video para que otros puedan descubrir el poderoso legado de quienes defendieron la fe con sus vidas. A la sombra del Imperio Romano, una voz solitaria se atrevió a desafiar un decreto impío. Su nombre era Emiliano, un hombre valiente, testigo de Cristo. Y un mártir inamovible. Los vientos de la persecución azotaron la provincia de Mesía, situada en la región del Bajo Danubio, las actuales Bulgaria y Serbia. El emperador romano Juliano el Apóstata había lanzado una campaña para restaurar el paganismo y erradicar la creciente fe cristiana. En este clima hostil, un humilde cristiano llamado Emiliano, laico, vivió su fe con una devoción silenciosa pero inquebrantable. Un día, mientras se celebraba un ritual pagano público en la ciudad de Durostorum, Emiliano no pudo permanecer en silencio. Lleno de santo celo, se acercó al altar, volcó las ofrendas paganas y denunció la idolatría de Roma. La multitud, atónita, se quedó boquiabierta y en cuestión de segundos, los soldados lo apresaron. ¿Su crimen? Lealtad a Cristo. Ante el gobernador capitolino, Emiliano se mantuvo firme. Negándose a renunciar a su fe, declaró: soy cristiano. Sirvo al Dios vivo, no a estos ídolos sin vida. A pesar de las amenazas, los golpes y la persuasión, se mantuvo firme. Ningún poder terrenal pudo quebrantar su confianza en Cristo. El 18 de julio del año 362 después de Cristo, Emiliano fue condenado a muerte en la hoguera. Atado a una estaca cerca de la orilla del río Danubio, las llamas se elevaron. Pero los testigos afirmaron que su cuerpo permaneció intacto, incluso después del incendio. Finalmente, fue golpeado hasta la muerte, y su alma fue ofrecida como testimonio final de la verdad por la que vivió y murió. San Emiliano de Mesía es recordado como un valiente mártir que desafió a un emperador y abrazó la eternidad. Su festividad se celebra el 18 de julio, día en honor a su intrépido testimonio del Evangelio. En un mundo que aún exige concesiones, ¿nos atreveremos, como Emiliano, a defender la verdad, cueste lo que cueste? Si te inspiró la fe audaz de San Emiliano, ayúdanos a compartir su historia.
dale a me gusta, comenta y suscríbete a nuestro canal Leyendas de Santos. ¿Qué sucede cuando la Iglesia se enfrenta no a un papa, sino a dos? En el corazón de una Roma dividida, un humilde diácono llamado Símaco se ve envuelto en un amargo conflicto. No solo con herejes, sino con emperadores, obispos rivales e incluso con sus correligionarios. Esta es la historia de un papa que se mantuvo firme cuando la Iglesia se vio desgarrada por el cisma y la intriga. San Símaco nació en Cerdeña, una tierra entonces bajo dominio vándalo. Capturado y llevado a Roma de joven, abrazó la fe con fervor y fue ordenado diácono. Su santidad y sabiduría le granjearon el respeto tanto del clero como de los laicos. En el año 498 después de Cristo, tras la muerte del Papa Anastasio II, Roma estalló en caos. Dos facciones del clero eligieron a dos papas diferentes, Símaco, respaldado por la mayoría, y Lorenzo, apoyado por la influencia bizantina. Símaco fue consagrado primero, pero la división desencadenó un doloroso cisma que duraría años. Acusado falsamente por sus oponentes, Símaco fue convocado a un sínodo para defenderse. Se negó, afirmando que ningún tribunal terrenal podía juzgar a un papa, una postura que reflejaba la creciente comprensión de la primacía papal, a pesar del exilio, la intimidación y la falsificación de documentos. Se mantuvo firme en la defensa de los derechos de la Iglesia, aunque azotado por conflictos, el Papa Símaco reconstruyó iglesias. Ayudó a los pobres y resistió las extralimitaciones imperiales. Fue un protector de la doctrina ortodoxa en una época en que el arrianismo y la intromisión política amenazaban con erosionar la autoridad de la Iglesia. San Símaco murió en el año 514 después de Cristo, tras 15 años de reinado. Aunque su papado estuvo marcado por la turbulencia, la historia lo recuerda como un pastor valiente que soportó la injusticia con paciencia y luchó incansablemente por defender la dignidad del oficio petrino. Si esta historia te inspiró, no olvides darle a me gusta, compartirla, comentarla y suscribirte a Leyendas de Santos para apoyar nuestro pequeño canal y ayudarnos a compartir vidas de santidad más poderosas con el mundo. ¿Qué sucede cuando un discípulo de los apóstoles planta la semilla de la fe en una tierra gobernada por la persecución? En el bullicioso puerto de Rávena, un intrépido obispo se negó a doblegarse ante los ídolos romanos y pagó el precio máximo. Se cree que San Apolinar, el primer obispo de Rávena, fue discípulo del mismísimo San Pedro, quien lo envió al norte de Italia a proclamar el Evangelio. Al llegar a la vibrante ciudad de Rávena, entonces un importante puerto romano, Apolinar encontró un pueblo impregnado de tradiciones paganas, pero también dispuesto a algo más. Con valentía y compasión, Apolinar predicó a Cristo crucificado. Bautizó, sanó a enfermos y convirtió a muchos, incluyendo a miembros de prominentes familias romanas. Pero su éxito desató la ira de sacerdotes paganos y funcionarios romanos. Una y otra vez, Apolinar fue golpeado, encarcelado y exiliado. Pero siempre regresaba, impávido, lleno de amor por Cristo y su rebaño. Su firme testimonio se convirtió en un punto de unión para la creciente comunidad cristiana. Finalmente, durante el reinado del emperador Vespasiano o Nerón, Apolinar fue brutalmente atacado por última vez. Herido de muerte a las puertas de la ciudad, murió como mártir. Su sangre se convirtió en la semilla de una iglesia próspera en Rávena. La iglesia que ayudó a construir perduraría y florecería, y sus reliquias reposarían en las grandes basílicas que aún se conservan. Es venerado como patrón y protector, no solo de Rávena, sino de todos los que sufren por la fe. San Apolinar, obispo, pastor y mártir, nos recuerda que la verdadera valentía no reside en la ausencia de sufrimiento, sino en la disposición a amar a pesar de él. Seguiremos hoy esa misma fe audaz. Si te inspiró la vida de San Apolinar, dale a me gusta, comparte y suscríbete para apoyar nuestro canal y ayudarnos a seguir compartiendo las impactantes historias de los santos. Cuéntanos en los comentarios, ¿quién es tu mártir favorito de la iglesia primitiva? ¿Qué pasaría si un solo hombre pudiera hacer descender fuego del cielo, confrontar a reyes, silenciar a falsos profetas y escuchar el susurro de Dios en una montaña? Esta es la historia de Elías.
El apasionado profeta que sacudió a una nación y defendió con valentía al único Dios verdadero, en el siglo IX a.C., durante uno de los periodos más oscuros de la historia de Israel, un hombre emergió de las escarpadas colinas de Galaad. Su nombre, Elías, que significa mi Dios es Yahvé, nacido en una época en la que Israel se había apartado del Señor y abrazado la idolatría de Baal, Elías fue elegido por Dios no para consuelo, sino para confrontación. Elías aparece repentinamente en la corte del rey Acab, declarando, vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá rocío ni lluvia sino por mi palabra, comienza una sequía. La hambruna se extiende. Pero Dios protege a su siervo, en soledad junto al arroyo de Querit, Elías bebe agua del arroyo. Dios envía cuervos para alimentarlo con pan y carne cada día. Incluso escondido, el profeta aprende a depender completamente de la providencia divina. Más tarde, es enviado a Sarepta, donde una viuda y su hijo son salvados del hambre gracias a su palabra. Cuando el niño muere, Elías clama a Dios y el niño resucita. Los milagros siguen al hombre de Dios. Pasan 3 años. La sequía arrecia. Elías sube al monte Carmelo para enfrentarse a 450 profetas de Baal. Allí, frente a todo Israel, lanza un desafío: ¿hasta cuándo dudarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, 2 altares. Un solo Dios verdadero. Los profetas de Baal claman. Nada, entonces Elías ora, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, fuego cae del cielo, consumiendo el sacrificio, las piedras, incluso el agua de la zanja. El pueblo cae de bruces, el Señor es Dios. Tras la victoria llega la desesperación. La reina Jezabel jura matar a Elías. El profeta huye al desierto, destrozado y asustado. Basta, Señor, quítame la vida. En el monte Horeb, se esconde en una cueva. Y entonces llega el momento más íntimo, no en el viento, no en el terremoto, no en el fuego, sino con una voz apacible y delicada, Dios habla. Elías aprende que el poder de Dios no siempre reside en el espectáculo, sino en la fidelidad silenciosa. La misión de Elías continúa al ungir a Eliseo para continuar su obra. Y entonces, a la hora señalada, aparece un carro de fuego. Elías es llevado al cielo en un torbellino, uno de los 2 únicos hombres de las Escrituras que nunca mueren. Su manto recae sobre Eliseo. Su legado arde a través de los siglos. La voz de Elías aún resuena. Apareció con Moisés en la transfiguración de Cristo, y el libro de Malaquías profetizó su regreso antes del día del Señor. El espíritu de Elías, el fuego de la verdad y el celo por Dios, vive en cada alma que defiende la justicia en un mundo caído. Elías no solo confrontó a reyes, sino también al corazón humano. ¿Responderemos al susurro de Dios? ¿O seguiremos persiguiendo ídolos? Antes de que San Agustín se convirtiera en una figura destacada de la teología cristiana, hubo un obispo que creyó en él, lo defendió y dirigió la iglesia con sabiduría y coraje desde el corazón de Cartago. Su nombre era San Aurelio, mentor, reformador y héroe olvidado del cristianismo primitivo, nacido en un periodo de inestabilidad política y agitación teológica. Aurelio alcanzó prominencia en la iglesia africana a finales del siglo IV. Alrededor del año 391, fue elegido obispo de Cartago, una de las sedes más influyentes del Imperio Romano de Occidente. El episcopado de Aurelio se caracterizó por su firme postura contra el cisma y la herejía. Desempeñó un papel destacado en la organización de sínodos que moldearon la disciplina de la Iglesia primitiva. Uno de sus logros más notables fue la lucha contra la herejía donatista, que amenazaba con fracturar la Iglesia africana, pero quizás su mayor legado resida en su amistad con San Agustín. Fue Aurelio quien reconoció tempranamente los dones de Agustín y lo animó a convertirse en sacerdote y más tarde, en obispo. Ambos trabajaron estrechamente y Aurelio defendió a menudo las enseñanzas y las perspectivas teológicas de Agustín. En el año 397 y en los años siguientes, Aurelio presidió los concilios de Cartago, donde ayudó a formalizar los cánones de la Iglesia y las listas de las Escrituras, decisiones que influirían en el cristianismo durante siglos.
Estos concilios marcaron un hito en la definición de la ortodoxia en la Iglesia de habla latina. San Aurelio falleció alrededor del año 430, dejando un legado de unidad, disciplina y colaboración. Aunque a menudo eclipsado por Agustín, su liderazgo fue fundamental para moldear la Iglesia norteafricana y defender la fe en tiempos difíciles. La verdadera grandeza eleva a otros. Fue un obispo que lideró con humildad, luchó por la verdad y elevó a un futuro santo a la grandeza. San Aurelio de Cartago, recordado no solo por lo que hizo, sino por a quien empoderó. Si la vida de San Aurelio te ha inspirado, no olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte a Leyendas de Santos. Ayúdanos a compartir estas poderosas vidas de fe con el mundo. ¿Qué clase de fe se requiere para arriesgar la vida enterrando mártires en secreto y luego ser enterrado como uno de ellos? A la sombra de la Roma imperial, una joven llamada Práxedes convirtió su hogar en un santuario y su vida en un testimonio. Esta es su historia. En el siglo II, Roma no era amiga de los cristianos. Bajo el reinado del emperador Antonino Pío, la persecución se intensificaba, a veces violenta, a veces silenciosa. En medio de esta tensión vivía Santa Práxedes, una noble romana que prefirió el evangelio a la comodidad y la cruz a la vida cortesana. Práxedes era hija de San Pudente, un senador romano convertido al cristianismo. Su hermana, Santa Pudencia, era igualmente devota de Cristo. Las dos hermanas heredaron más que las propiedades de su padre, heredaron su misión, proteger, servir y fortalecer la iglesia clandestina. Convirtieron su noble hogar en el Esquilino en una iglesia doméstica, un lugar de reunión secreto para los cristianos, un refugio de las miradas romanas y un faro de esperanza. El antiguo Titulus Praxedis, la iglesia doméstica construida donde vivió, aún se alza hoy como la Basílica de Santa Práxedes, un imponente monumento en su memoria. Se dice que recogió personalmente la sangre de los mártires con una esponja y un paño, depositando sus restos en tumbas sagradas, dentro de la capilla de San Zenón de la Basílica. Un impresionante mosaico muestra a Cristo colocando corona sobre Práxedes y su hermana, símbolos del martirio que abrazaron, incluso sin espadas, aunque la historia no menciona los detalles exactos de su muerte. La tradición sostiene que Práxedes murió de dolor por el sufrimiento de la iglesia o como mártir. Lo dio todo, su hogar, sus riquezas, su seguridad, para preservar la fe de los demás. Hoy, el 21 de julio, se honra a Santa Práxedes, un recordatorio de que el martirio no siempre se da en la arena, puede suceder con la valentía silenciosa de la compasión y la constancia. En tiempos de miedo, ofreció refugio. En un mundo de muerte, trajo esperanza. Santa Práxedes se erige como una gigante silenciosa de la fe, que también nosotros llevemos la luz a las sombras. Desde la valentía de Santa Práxedes hasta la sabiduría de Elías, desde el liderazgo de San Símaco y San Bruno hasta la fe inquebrantable de San Aurelio, San Apolinar y San Emiliano, que sus vidas nos inspiren a caminar con valentía en la fe y el amor. Si sus historias te conmovieron, dale a me gusta, comparte, comenta y suscríbete para ayudarnos a seguir dando a conocer estas poderosas vidas de santos. Cada clic ayuda a que este pequeño canal crezca y llegue a más corazones. Que Dios te bendiga.